Estás en Comunicarte, donde la palabra respira. Porque hablar también es crear. Continuamos haciendo nuestro Comunicarte ahora para recibir a nuestra siguiente entrevistada, escritora, investigadora, editora y una de las responsables de Ediciones Universidad Alberto Hurtado, de quien yo soy ultra fan, porque está haciendo dos cosas al mismo tiempo que me parecen muy interesantes. Por un lado, recuperar literatura chilena que o estaba perdida o no estaba editada, entonces eran libros de los que uno había escuchado pero no podía ponerles encima la mano. También están sacando estas ediciones especiales de literatura chilena con semblanzas, con cronología, con bibliografía. De verdad, esos libros son increíbles, una colección negra. Y también esta, que es el libro que les estoy mostrando, es la más reciente ejemplar de una colección que se llama Biblioteca Recobrada de Narradoras Chilenas, y es parte de lo que vamos a estar conversando con Beatriz García Huidobro. ¿Cómo estás, Beatriz? Bien, encantada de estar acá y que podamos conversar sobre libros, que es nuestro tema cotidiano, frecuente. Y favorito. ¿Para qué vamos a decir? Completamente favorito. ¿Qué será? Porque es como, uno como con los libros no termina nunca. No, jamás. Sí. Es como un idilio intenso. Sí, no te angustia además, como a mí me pasa, que yo tengo una biblioteca más o menos importante, entre otros gracias a ustedes también, y como siempre tengo tanto que leer, y como tengo que leer cosas para acá, pero también tengo que leer cosas que quiero leer, y siempre es como un sentimiento encontrado, de placer y de angustia. Es verdad, pero yo he descubierto, fíjate, que el librito en la cartera, por así decirle, es fundamental, sí, porque la cantidad de horas muertas que uno tiene, y la gente se pone a mirar el celular en Exacto. lugar de leer. Entonces, por ejemplo, para mí, que trabajo en el centro así Metro Los Héroes, me voy leyendo de ida y de vuelta, y ese es un momento sagrado que nadie me lo quita. Me encanta. Sí. Y en ese proceso también se descubren cosas muy espectaculares, y hablemos un poco del proyecto, ¿no? De la Ediciones Universidad Alberto Hurtado, porque tiene un lado que es muy reconocible, editorial universitaria, que tiene que ver con difundir y celebrar el trabajo de los académicos y académicas de esa casa de estudios, ¿no? Y hay un montón de libros muy fabulosos que han salido ahí. Y también está el trabajo que ustedes están haciendo en recuperar y difundir la literatura chilena. Hablemos de esos dos caminos. Sí, lo que sí quisiera resaltar es que nosotros no necesariamente publicamos a nuestros académicos. Yo te diría que en realidad más o menos el 25% son nuestros, y el otro 75% provienen de otras universidades, pero que están estudiando, trabajando e investigando temas que no son afines a nosotros, a nuestra línea educativa y social. Entonces, en ese sentido, porque no es un mundo endogámico el que hemos tratado de potenciar, ¿ya? Sí, y por lo mismo, entonces ya que nos diste ahí una pista, ¿no? De cuáles son los temas que a ustedes les interesa, hablemos un poquito de temáticamente, ¿cierto? ¿Cómo reconocemos y cómo se construye esa identidad? Claro, bueno, son muchos los temas que se abordan, y algunos temas quedan como un poquitito aislados, entonces en esos no me voy a detener, pero sin embargo sí ha habido otros temas que han sido una constante en las publicaciones de la Universidad Alberto Hurtado, que el próximo año cumple 20 años. Ah, mira, tenemos fiesta, esperamos. Sí. Entonces yo te diría que uno de los temas fundamentales nuestros ha sido los derechos humanos. Eso ha sido transversal y se trabaja en sociología, en antropología, en historia, incluso en teología, en todas las disciplinas se aborda el tema de los derechos humanos, y eso ha sido bien constante, ¿ya? También ahora último hemos trabajado, tenemos 3 libros solamente sobre el tema, pero que realmente ha sido para mí, en lo personal, una revelación, y que tiene que ver con la afrodescendencia, que es un tema que simplemente se omitió desde el primer centenario de la República, cuando en Chile no hubo negros, los que llegaron, se murieron todos, mucho gusto, adiós, y eso sería todo. Y cómo hay pequeños grupos que han logrado rescatar la negritud anterior que hubo. ¿No es cierto? La hermosa morenidad, como habría dicho el poeta, no sé, eso ha sido muy interesante, porque no existe historia, no existen registros, no existe nada. Entonces, cuando tú quieres abordar este tema, tienes que empezar como de cero a construir bibliografía. Entonces, nosotros hemos hecho este aporte de la construcción
de bibliografía futura para otros cuando estudien también el tema de la afrodescendencia. Entonces, ese tema, si bien no es el más central que tenemos, a mí me parece que ha sido sintomático, digamos, de la vanguardia que tiene la Universidad Alberto Hurtado y su preocupación social en general. Y también otro tema que últimamente también hemos potenciado más, aunque tiene larga trayectoria, es el tema de la salud mental. Y eso se aborda no solamente en psicología, sino también en educación y también cómo políticas sociales producen más o menos salud mental. Sí, de hecho, hemos usado varios de sus libros para preparar la entrevista, además de que he entrevistado a varios de los investigadores vinculados con esas publicaciones, y yo creo que nos ayuda también tener los datos, ¿no? Porque independiente, y es lo que nos pasa haciendo radio, cuando hacemos radio hay una conversación que queda en el aire y que ahora, gracias a las tecnologías, se puede recuperar, ¿cierto? Gracias a YouTube, etcétera, la gente puede ver esta entrevista después y repetírsela todas las veces que quiera y compartirla, pero cuando el libro ya está publicado, por eso yo he publicado libros de entrevistas, entran en otro circuito y en otro tiempo y en otras pueden ser citados, ¿cierto? Y pueden empezar a entrar a las aulas y aparecen cosas que son súper interesantes también, y ahí aparece uno de los roles universitarios significativos, que es la difusión del conocimiento. Claro, y legitima ese conocimiento también, porque además que el acceso a los papers es un acceso muy árido y muy difícil y muy sesgado, entonces no trasciende en la sociedad en general. Sí. Ahora está todo eso sucediendo. Yo soy muy fan de los libros de arte, de los libros de periodismo, que tienen una colección muy bonita, además que tiene que ver también con un concurso del mejor periodismo chileno que hacen. El año pasado fui jurado de ese concurso en escrito de estudiantes. Aprendí un montón, fue súper interesante. Está toda esa colección del mejor periodismo chileno. Hay libros de historias, hay libros de arte, de educación. También tienen muchos libros que me han resultado particularmente interesantes. Y, por supuesto, aquí me voy a entrar en la Biblioteca Chilena, que era lo que yo estaba describiendo. Hablemos de esta maravilla que es la Biblioteca Chilena antes de entrar a esta sí, otra. La Biblioteca Chilena, que en su momento la crearon Hugo Bello e Ignacio Álvarez, dos grandes académicos de la literatura que ya no están con nosotros en la Universidad Alberto Hurtado, pero bueno. Dejaron su herencia, su legado. Dejaron su legado, y bueno, Ignacio, que está además de gran escritor, etcétera. Y la idea era tomar o las obras completas o una gran obra de distintos escritores y escritoras y ponerlos en valor con una edición crítica. Y una edición crítica es comparar todas las versiones que hubo, todas las correcciones que hizo el autor o la autora durante todo el tiempo, más críticas tanto actuales como anteriores que haya habido, o sea, las que hubo en su momento. Eso es bien interesante ver cómo se opinó en el año 50 de un determinado libro y cómo se le ha estudiado después con el tiempo. Y eso se acompaña además con una cronología y con la introducción de un súper especialista. Sí. Así es que esos son libros geniales, pero nosotros también lo pensamos con una doble mirada, que para la persona que no es académica, sino que simplemente le interesa ese libro, por ejemplo, Baldomero Lillo, que produce pasiones en las personas, ¿no? Que ese libro además fuese una edición bonita, con una letra grande, sí, así como grande, que las notas no interfieran con la lectura, que tenga fotografías de época que ilustran también el libro, entonces que sea una lectura grata para el que solamente quiere disfrutar la literatura. Sí, y además que uno siente que está leyendo un libro de lujo. Sí. A mí me pasa que tengo varios de estos que están aquí y a mí me encanta que, por ejemplo, hay algunas novelas de las que uno había escuchado, como Pasión y muerte del cura Deusto, que cuando yo empecé a leerla en esta edición que ustedes me mandaron, yo dije, ¿por qué yo no sabía de este libro? ¿No? Entonces, claro, hay algunos nombres que uno dice, obvio que sí, Emanuel Rojas, Mariano Latorre, ¿cierto? Marta Brunet, que hay 2 libros de Marta Brunet en esta colección, Donoso, que ahí le mandamos un queridísimo abrazo a la María Laura, que una Bocás, que es una de las mayores especialistas de Donoso. Ella es una genia, en Donoso, no, es extraordinario. Ella es académica en una universidad en Estados Unidos. Sí. Y claro, está esta edición de El lugar sin límites, que es un libraco así, aunque El lugar sin límites es una novelita corta, porque hay muchísima información de contexto y análisis de la obra de Donoso. Es un libro hermoso. Además, entonces también te quería preguntar por
claro, están los nombres que uno dice, obvio que tienen que estar. O sea, obvio que está El Roto, obvio que está El Lugar Sin Límites, ¿cierto? Hay obra narrativa de Lastarria, ¿cierto? De Brunet, como hablabas antes, la obra completa de Baldomero Lillo, tener todos los cuentos de Baldomero Lillo en un solo libro, pero a mí me sorprendió, por ejemplo, que estuviera Nicomedes Guzmán, o Augusto Dalmar, o Mariano Latorre, que no necesariamente son tan conocidos para quienes, como yo, vivieron en una calle que se llama Mariano Latorre por mucho tiempo. Claro, pero Mariano Latorre es extraordinaria esa novela. Pero no es tan fácil conseguirla para leerla. ¿Cómo llegaron a esos nombres? No, eso lo determina Juan José Adriasola, que es quien dirige esa colección hoy en día, bueno, y tiene su comité literario, etcétera, y él está como muy alerta a las personas que están investigando y deciden qué obras van a verse a continuación. Por ejemplo, ahora yo sé que están preparando una edición crítica de Papelucho, y encuentro tan interesante abordar lo que es literatura infantil también desde una perspectiva académica. Y tan determinante para varias generaciones. O sea, como que ganas de leer eso. Claro. Bueno, vamos a invitar a los investigadores cuando salga ese libro. Cuando salga, porque ahí está en pleno inicio de su proceso. Bueno, y ahora vamos a ir con la verdadera excusa para hablar de esto. Yo te entrevisté, pero lo entrevisté por Zoom, cuando recién sacaron los primeros libros de la biblioteca recobrada de narradoras chilenas, que encuentro que es tan importante el trabajo que están haciendo ahí, porque sabemos que las mujeres escriben desde el inicio de los tiempos. Incluso los testimonios que tenemos de las primeras escritoras, de las primeras novelas y de los primeros relatos fueron escritos por mujeres en la historia. Pero hay una tremenda cantidad de nombres de escritoras chilenas, especialmente del siglo XX, que no estaban accesibles. O sea, sí, más allá de Brunet, ¿cierto? De Bombal, y uno decía, ya ahí, ¿qué más hay ahí? ¿Cómo llegaron a la idea de decir hay que recuperar a estas escritoras y hay que editarlas en ediciones bonitas y que además dialogan con escritoras investigadoras contemporáneas? Sí, más que todo fue porque tú quieres buscar un libro de una escritora XX y no lo encuentras. Tienes que irte a las librerías de viejo y probablemente vas a encontrar un libro que parece barquillo con una letra diminuta, si es que lo encuentras. Entonces, ahí se nos ocurrió que era una buena idea potenciarlo, pero ponerlo leído en clave contemporánea por otra escritora o una académica que investigase mucho el tema. Entonces matizamos una escritora, una académica, una crítica literaria, en fin, para ir armando así como una colección importante. Sí, por ejemplo, yo estaba pensando en eso a propósito de el libro Las homicidas de Alia Trabuco, y después la película de La vida de la otra, ¿cierto? Donde conocemos la historia de María Carolina Guel, pero anda a encontrar un libro de María Carolina Guel. Claro, aparte de La cárcel de mujeres. Que ¿no? Tampoco es tan fácil de encontrar. Pero Cuarto Propio en su momento la sacó, entonces por ahí la rescatas de los años 90. Pero la verdad es que no están esos libros disponibles. Y como te estaba comentando off the record, como dicen, Marta Jara, por ejemplo, para mí fue una revelación porque yo tenía un levísimo recuerdo en uno de los cuentos de que tal vez lo hubiese leído en mi adolescencia, pero ni siquiera estoy totalmente segura. Y tú dices, pero ¿cómo con una calidad tan parejamente alta? Porque además no tiene baches, por ejemplo. Y después incluso ponte tú María Flora Yáñez, que ella es como más dulce, por así decirlo, recuerda unas infancias más edulcoradas y muy de clase alta, pero tiene una carga literaria y poética importantísima. Ella es la hermana de Juan Emar, hija de Leodoro Yáñez, hermana de Gabriela Yáñez, también la creadora de la Maisonette. Es decir, era una familia de una gran élite, pero la sensibilidad que ella tenía, por ejemplo, tú no encuentras ningún libro de ella en ninguna parte. Y ahora ustedes pueden conseguir Comarca Perdida, que es parte de esta colección y que ahora estoy diciendo, y agradezco aquí en vivo y en directo a la Beatriz y a todo el equipo que está detrás de las ediciones Universidad Alberto Hurtado. Yo tengo toda la colección. Sí, tengo todos los libros. Esta colección la tengo completa. Y el libro por él es extraordinario. Ese libro a mí me voló la cabeza, porque Inés Echeverría en sí mismo es un personaje increíble. Y bueno, a ella, su hija, es víctima de un femicidio
Y ella está dándose cuenta que es posible que los jueces no castiguen como ella cree que debería castigarse al perpetrador, y ella escribe y ella usa la literatura, y ella era una escritora más o menos reconocida y usa la literatura para hacer un gran alegato contra la violencia de género y particularmente contra el criminal que asesinó a su hija. No, y además, ahí tú lees como un poquitito un trasfondo. Ella tenía un cierto desprecio por esta hija, que tú lo ves al principio como que no era su hija ni favorita, ni la admiraba porque la encontraba débil de carácter, se dejaba avasallar, etcétera. Pero este mismo defecto, por así decirlo, a ella le produce todo un remesón cuando es asesinada por el marido, porque además ya no pudo ser más obvio si la asesinó de un escopetazo por la espalda, o sea, eso no fue un accidente de ninguna manera, pero en las clases altas no se condenaba a muerte a las personas, o sea, las posibilidades eran bajísimas y ella lo logró. No, Inés Echeverría es un personaje extraordinario. Además escribe muy bien. Y ella, fíjate, en otro libro, en uno como de autobiografía de ella que yo leí hace muchos años, que creo que lo publicó LOM, ella decía, a mí no me critiquen porque yo no escribo tan bien como a lo mejor algún hombre en términos de sintaxis, etcétera, porque nosotras las mujeres no hemos recibido la misma formación. A pesar de ser de clase alta, de haber tenido institutrices, etcétera, la institutriz también se pasaba la mitad del tiempo enseñándole a bordar, a tocar el piano, a complacer a los invitados, a poner la mesa como corresponde. Entonces las mujeres no tuvieron la misma formación. Eso está en agonía de un irreverente, que sacó Cataluña. Yo tengo una edición mucho más antigua, yo creo que tengo la edición de LOM. De eso. Bueno, esto por él, ese libro lo pueden encontrar porque es parte de la colección de Biblioteca Recobrada de Narradoras Chilenas, y este libro en particular está prologado por la Alia Trabuco. Aquella es fabulosa. Acaba de sacar el libro, prontito la vamos a tener aquí. Sí, un libro de ensayos que sacó recién y que me han comentado que está muy bien. Me llegó ayer. Bueno, porque ella es una persona brillante realmente, Alia, y además es un encanto de persona. La queremos muchísimo. Sí. Así que échenle un ojo, por favor, yo soy muy fan, como ya lo he dicho repetidamente, de esta Biblioteca Recobrada. Hay libros de Rosario Orrego, por ejemplo, que es una de las escritoras fundamentales de la historia chilena y de la que es muy difícil encontrar, de Elisa Serrana, de Gabriela Lazaeta, y el de Marta Jara me comprometo a leerlo este mes, así que ahí te voy a contar y haremos alguna... No te vas a arrepentir cuando la leas. Sí, haremos algún post al respecto. Sí, y sabes, nosotros ahora hemos sacado, así estamos empezando un poco tímidamente, a sacar Biblioteca Recobrada Latinoamericana. Uh-huh. Entonces estamos en asociación con otras universidades latinoamericanas para sacar a otras escritoras que sean desconocidas. Y, por ejemplo, a nosotros Lucía Stecher, que es de la Alberto Hurtado, pero que ella es una gran especialista en la literatura caribeña y centroamericana, nos sugirió a Carmela Eulate, que es de Puerto Rico. Tú no sabes lo que es ese libro, te lo voy a mandar porque nos vino llegando hoy día en la mañana, llegó de la imprenta, que se llama El asombroso Dr. Jover, y es una mujer que se pone nombre de hombre para poder ejercer la medicina en los años 30 en España. ¡Qué hermoso! Ya, queremos leerlo. De todas maneras. Lo conversamos la próxima vez. Ya. Y me quedan 4 minutos para hablar de esto. Que es un libro también fundamental y que fue un libro además que salió poco después de la muerte de Gabriela Mistral, lo que generó también sus varias polémicas, ¿cierto? Tú nos habla María Teresa Johansson de eso en el prólogo del libro. Gabriela Mistral, rebelde magnífica, de Matilde Ladrón de Guevara, que es un libro que relata la amistad, las cartas, pero también la mirada de Matilde Ladrón de Guevara, que le duele mucho que Gabriela haya estado tan enojada con Chile y que Chile haya sido tan hostil con Gabriela. Eso es fabuloso en este libro. A mí me produjo todo un remesón, porque que ellas establecieran una afinidad personal, que se hicieran amigas, está en el terreno de todas las cosas posibles, viajaron juntas, etcétera. Además son las dos mujeres increíbles, viajeras, intelectuales. Potentes. Y muy generosa Gabriela Mistral con ella en lo literario, en el estímulo en ese sentido. Pero a mí lo que me encantó es cómo Matilde Ladrón de Guevara, que era por supuesto una mujer con muchos contactos sociales y políticos en Chile, pero eso no quiere decir que los tuviese que gastar en eso, y ella inició una campaña a 1000
para que se le diese el Premio Nacional a Gabriela Mistral, porque había resistencia dentro de algunas de las autoridades, de un ministro de Educación de la época, en fin. Y ella llegó hasta la presidencia, habló hasta con el presidente, remeció a medio mundo, hasta que logró que se le diera. Y también cuenta ella, dentro de lo que le escribe a Gabriela Mistral, de sus gestiones, de lo que está haciendo, cómo el pueblo estaba hipersensibilizado con Gabriela Mistral y la adoraban de una manera así casi como una barra brava. Sí. Yo creo que el año pasado me tocó escribir un artículo para Revista Nomadías, lo pueden encontrar en internet si quieren, sobre libros publicados sobre Gabriela Mistral, y este en particular es muy notable porque es una mirada muy cercana. Y yo creo que en ese momento, y todavía, es un trabajo bien iconoclasta respecto a Gabriela Mistral, porque la imagen de Gabriela Mistral que se ha querido instalar es la del billete de 5 lucas, ¿no? De esta señora de perfil muy seria, muy austera, muy masculina. Y la verdad es que lo primero que salta en el relato de Matilde Ladrón de Guevara es su dulzura. Y por supuesto, una mujer de, que vamos a decir, el nivel intelectual, pero que era muy amorosa en el trato, en el detalle, ¿no? Y eso yo creo que ayuda a mirar y a entender su poesía desde otros lugares también. Sí, sin duda. Este libro es muy revelador y te ayuda mucho a entender también los signos de la época, los tiempos que vivieron ellas, porque este es un tiempo que sigue a la Segunda Guerra Mundial, donde toda la sociedad está también muy revuelta, entonces son fuerzas muy potentes que se oponen unas con otras. Uh-huh. Bueno, les dejamos súper recomendado entonces que se consigan este libro, que le den una oportunidad en general a la Biblioteca Recobrada de Narradoras Chilenas. Vamos a hablar más adelante también de lo que están haciendo con la Biblioteca Recobrada Latinoamericana. Ya editaron un libro, La Mujer de Pelo Largo, estoy mirando aquí. Sí, y el asombroso Dr. Jover, que acaba de llegar, entonces va a aparecer en nuestra web en unos días más. Y además ya estamos comprometiendo aquí a la Beatriz de que también mande libros de regalo para regalar a nuestro Instagram, porque en esta radio, tú sabes, no solamente hablamos de cultura, también la compartimos. Eso me parece espléndido, y los libros están hechos para circular, no tienen otra razón de ser. Y nos encantan, y por eso nos ayudan a pensar, nos ayudan a sentirnos acompañados en tiempos de dolor, de incerteza, de inquietud. Este tiempo es muy buen tiempo para leer y para inspirarse en mujeres fabulosas, tanto como Gabriela Mistral como Matilde Ladrón de Guevara. Beatriz García Huidobro también, una mujer que nos inspira. Gracias por venir, Beatriz. No, gracias a ustedes. Nosotros vamos a la pausa y al regreso vamos a estar conversando con Bárbara Negrón, directora del Observatorio de Políticas Culturales, respecto a lo que está pasando ahora mismo ya, en Valparaíso, y qué es lo que se ha dicho y sobre todo lo que no se ha dicho respecto a lo que va a pasar en cultura en los próximos 4 años. Ya regresamos.